El Perú cuenta con un vasto repertorio de relatos, mágicos o verosímiles, que han sobrevivido al paso del tiempo gracias a la memoria de su población. Historias que explican el origen de diversos acontecimientos y que pueden hacernos temer la soledad de la costa, la profundidad de la sierra o la espesura de la selva. Proyecto Panaca presenta Mitología del Perú, el bestiario de la Amazonía. El Chuyachaki, también llamado Chapichico, es quizás una de las criaturas más populares de la selva peruana. La palabra Chuyachaki es un término quechua que significa pie desigual y se refiere a un duende o demonio pequeño que adopta la forma o figura de una persona conocida para la víctima, a quien elige de entre los caminantes solitarios de las trochas, engañándolos y haciéndolos perder en la espesa vegetación. Por lo general, sus víctimas son solo las personas malvadas o pecadoras. Sin embargo, y pese a su habilidad de transformación, el Chuyachaki no puede modificar la forma de su pata de cabra, lo que muchas veces lo pone al descubierto por las personas a quienes pretende engañar, ya que aunque la esconda, la huella que deja sus pies en el suelo son desiguales. La derecha es humana y la izquierda es de animal. Las personas que han logrado escapar a sus engaños refieren que tiene forma humana, de poco más de 1 metro de altura y que es de contextura gruesa. Lleva puesto un poncho colorado y un gran sombrero de paja sobre un rostro arrugado de anciano. Posee una gran nariz, orejas puntiagudas y ojos rojos. La Yacumama es una boa gigantesca que habita los ríos de la selva profunda. Su nombre proviene del vocablo quechua, yacu, que significa agua, y mama, que significa madre. La Yacumama puede llegar a medir más de 60 metros de longitud y puede lanzar poderosos chorros de agua para derribar árboles mientras se desplaza por tierra, dejando además largos senderos a su paso debido a su colosal tamaño. Se cree que proviene de la gran laguna de Yarinacocha y que se le puede encontrar nadando en las desembocaduras del río Amazonas, del que actuaría además como protectora. Cuando alcanza su máximo tamaño y se le dificulta moverse, deja su cabeza por encima del agua a la espera de sus presas, a quienes hipnotiza y caza con facilidad. El Tunche es un espíritu maligno que vaga por las noches en la selva peruana, buscando a quien aterrorizar con su silbido inigualable y desgarrador. Se dice que es el alma de un hombre que, atormentado por el mal, no consiguió el descanso eterno y, por el contrario, busca destruir a las personas que encuentra en su camino, persiguiéndolas y haciendo que el sonido que emite se escuche más fuerte según se le vaya aproximando, lo que hace que la víctima entre en pánico y se desoriente. Se caracteriza por su aspecto horripilante y fantasmal, y al igual que el Chuyachaki, también puede adoptar formas humanas para engañar a sus víctimas, aunque varias personas manifiestan que el Tunche prefiere convertirse en pájaro. La Runamula. Según la creencia popular, nacida con la llegada de los primeros misioneros españoles a la selva, cuando una mujer nativa o mestiza, casada o comprometida, se unía en amoríos con un cura u hombre de Dios, era víctima de una maldición que la convertía, durante las noches de luna llena, en una criatura, mitad mujer y mitad mula, de ahí su nombre. Condenada a vagar asustando a los pobladores con sus relinchos, cascos y expulsando fuego por su boca, siendo azotada por un jinete que no sería otro que el mismo diablo. La forma de ayudar a estas mujeres es seguirlas mientras están encantadas, ya que al llegar el día vuelven a ser personas normales y una vez descubierta su identidad, deben ser llevadas ante un curandero que pueda revertir el hechizo. El Yacuruna es el espíritu mágico más importante de la selva amazónica. Su nombre proviene del quechua y significa hombre del agua, ya que habita las profundidades de los ríos y lagos amazónicos. Se le representa como un reptil antropomorfo, montado en un enorme cocodrilo negro, con caparazones de tortugas como sandalias y una serpiente como cinturón. El Yacuruna puede convertirse en un hombre muy atractivo para conquistar a las doncellas y llevarlas a su reino en las profundidades del agua, donde las convierte en seres acuáticos y las hace sus esclavas. Se cree incluso que de los yacurunas y las mujeres raptadas surgen las criaturas conocidas como yaras,
o sirenas selváticas, que son las encargadas de cuidar a los peces y evitar la pesca indiscriminada. Este ser mitológico es invocado por curanderos durante sus rituales con el fin de pedirle ayuda para resolver problemas mundanos, e incluso fue representado en la premiada película La forma del agua, del director Guillermo del Toro. El Zimpira, también conocido como el Señor del Panshinete o Mundo Amarillo, es un ser similar a un gran jaguar negro con cuernos de taruca o venado andino sobre la cabeza y una pata delantera blanca en forma de tirabuzón, la que usa para capturar a los pecadores y desalmados, quienes están destinados a formar parte de su mundo infernal, convertidos en bestias selváticas por toda la eternidad. Ágil y rápido, se desplaza por las copas de los árboles buscando a sus víctimas, y según antiguas crónicas escritas por los misioneros cristianos, esta criatura con cuernos de Satanás las cazaba no para comérselas, sino para que lo adoren en el infierno. La Motelo Mama es una tortuga gigante a la que le crece sobre el caparazón una frondosa selva, la misma que asemeja una gran isla y que le sirve para atraer a sus víctimas y poder alimentarse. Generalmente no notamos su existencia porque permanece inmóvil, pero cuando se mueve provoca grandes temblores en la tierra. Se le considera la madre de todas las tortugas de la selva amazónica y su edad se estima en miles de años. Incluso se dice que ha vivido desde el inicio de los tiempos. El bufeo colorado es el delfín rosado de la Amazonía, quien según los pobladores puede transformarse en un joven muy apuesto de cabellos rubios que suele aparecerse durante las noches de luna llena en las fiestas y bailes locales para enamorar a las jóvenes, las mismas que muchas veces desaparecen en los ríos o quedan embarazadas en tierra. Suele llevar un atuendo blanco y un sombrero que cubre sus grandes orificios nasales, los mismos que no disminuyen durante su transformación. Por ello, cuando un joven desconocido aparece en las reuniones con sombrero, los pobladores le exigen que se lo quite para comprobar que no se trate del bufeo. El urcututo es un gran búho que vive en las copas de los árboles ubicados en lo más profundo de la selva. Se dice que los llamados brujos maleros realizan pactos secretos con estas criaturas, utilizándolos para causar daño o enviar hechizos a sus enemigos, o para espiar las famosas sesiones de ayahuasca y así informar a sus amos sobre el tratamiento que otros curanderos o brujos realizan sobre las víctimas de sus maldiciones. El urcututo, por ello, es considerado un animal de mal augurio, siendo su canto temido por los pobladores. El mapinguari, también llamado Padre Monte, es un espíritu protector de la Amazonía, representado como una bestia bípeda de gran tamaño, cubierto de pelo y con garras afiladas que castiga a los cazadores y leñadores que dañan el ecosistema de la selva, lanzándoles un olor fétido que los desmaya, ajusticiándolos luego con su descomunal fuerza. Para algunos, el mapinguari sería una especie de oso perezoso gigante, similar a los ya extintos megaterios. El ayaimama es un ave nocturna cuyo nombre proviene de su lastimero canto. Según algunas versiones, fue durante una epidemia que asoló una población nativa que una madre, al querer salvar a sus hijos de la terrible enfermedad que ya la consumía, los llevó al monte, abandonándolos en una quebrada. Los niños, al llegar la noche, empezaron a sentir la ausencia de su madre, por lo que comenzaron a buscarla, caminando por horas pero sin resultados. La luna, al verlos tan acongojados, se apiadó de ellos, transformándolos en 2 aves para que así pudieran continuar su búsqueda. Sin embargo, al estar ya su madre muerta, continuaron con su vuelo, haciendo oír su triste lamento. Ayaimama, ayaimama. Los ixingos son pequeños duendecillos del monte, de carácter travieso y bromista. Aunque casi siempre están de buen humor, suelen haber algunos de naturaleza maligna, capaces de torturar al ser humano. Habitan en los bosques, al interior de los árboles o en los agujeros de la tierra, y suelen salir a divertirse o jugar bromas pesadas en las noches de lluvia y truenos. La cuda es un espectro que toma la forma de una mujer perdida en el camino, por lo que suele encontrársela en los cantos de las trochas o las carreteras, donde suele aprovecharse de la bondad de las personas que acceden a llevarla o acercarla a su destino.
lo que suele llevar a la tragedia al buen samaritano, puesto que al momento de subir al vehículo, la cuda suele levantar su largo vestido y dejar al descubierto sus patas de gallina, transformando inmediatamente su rostro en una imagen horripilante y emitiendo una sobrecogedora risa gutural de donde proviene su nombre, desvaneciéndose en el aire. Esta terrorífica imagen hace que el conductor muera días después de dicho encuentro, aunque algunos logran sobrevivir a dicha experiencia tenebrosa. El Mayantú es un duendecillo de no más de 30 centímetros, de cuerpo robusto y cara de sapo, que suele prestar ayuda a las personas de buen corazón cuando se encuentran en problemas. Además, han enseñado ancestralmente a los pobladores a curar los males y enfermedades con la ayuda de las propiedades de las plantas curativas. Por ello, en agradecimiento, las personas les dejan ofrendas en lugares sagrados, siendo conocido como el duende bondadoso que cura. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia.